Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo funciona una infraestructura de inteligencia artificial, un consejo de inteligencia artificial entrenado con la mentalidad, con el conocimiento de los más grandes referentes en el mundo de los negocios, especialmente en mentalidad y toma de decisiones. Van a poder observar en vivo cómo este consejo puede resolver situaciones reales que a todos nos pasa cuando estamos liderando un negocio. Liderar un negocio en solitario, tomar decisiones, crear estrategias, muchas veces se siente muy agotador o estresante, aunque la mayoría cree que por estar al frente tienes todo resuelto, no tienes dudas, no tienes inseguridades, pero la realidad es que existe esa duda, esa inseguridad, ese miedo, pero muchas veces nos cuesta compartir con alguien por miedo a sentirnos incapaces, vulnerables o mostrar debilidad. Y esa es la razón por la que la mayoría o todos los emprendedores y empresarios sufren el síndrome del lobo solitario, porque no tenemos con quién debatir, con quién compartir nuestras ideas, con quien podamos analizar nuestra estrategia para saber si realmente estamos tomando la decisión correcta o es que podríamos tomar otro camino. Pero actualmente con la tecnología, esta situación se puede resolver de una forma muy sencilla y totalmente personalizada. Esa es una de las mayores ventajas que hoy en día te da la inteligencia artificial. Si antes teníamos que leer un libro y aprender de forma general, actualmente todo eso lo puedes personalizar a tu situación real. Y eso tiene un resultado mucho más avanzado porque puedes aplicarlo en ese instante. Ya no tienes que quedarte simplemente en la lectura. Lees un libro, aprendes y te olvidas de aplicar. Actualmente puedes personalizar esa información, esa regla, ese método que has aprendido a tu situación real. Y otra de las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial es que puedes aprender cualquier cosa en cuestión de minutos. Yo soy una persona a la cual le encanta ver podcasts, me gusta ver el proceso, me gusta ver cómo han logrado llegar hasta donde están los grandes referentes. Pero siempre terminaba anotando las reglas, los métodos o todo lo que aprendía, ya sea en mi cuaderno o en una computadora, y al final nunca lo aplicaba. Hasta la actualidad tengo un montón de apuntes que se quedaron ahí. Pero con la inteligencia artificial lo que hago es aplicar en ese instante. Lo que he aprendido lo aplico en ese instante, a mi situación real, a mi negocio. De esa forma, todo lo que voy aprendiendo lo voy ejecutando, ya no lo dejo a un lado en algún apunte perdido. Y si tú estás liderando un negocio, sabes que tienes que ir aprendiendo todos los días, porque tu negocio depende de tus decisiones, depende de las estrategias que vayas realizando. Y para tomar las mejores decisiones y crear las mejores estrategias, necesitamos tener un conocimiento amplio. Cuanto más amplio, mucho mejor. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Yo tengo una filosofía al trabajar con la inteligencia artificial, y es que la inteligencia humana más la inteligencia artificial son la combinación más potente que existe para liderar un negocio. Porque tú tienes el criterio, tienes la decisión final, pero la inteligencia artificial te aporta velocidad, te aporta esa capacidad de procesar información, procesar datos a una velocidad que nosotros como personas normalmente no podríamos hacerlo a esa velocidad que hace la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no piensa y no puede tomar decisiones por ti. Para mí la inteligencia artificial es como un gimnasio mental, donde puedes entrenar tu mente, donde puedes debatir, donde puedes aprender lo que necesitas aprender, donde puedes ampliar tu conocimiento, tu pensamiento, tu estrategia, tu criterio. El uso que le tienes que dar a la inteligencia artificial no es simplemente para hacer búsquedas, para hacer investigaciones. Eso es muy importante, pero la verdadera ventaja que te da la inteligencia artificial es usarlo como un socio estratégico, como tu contrincante, como un gimnasio mental, donde vayas entrenando tu mente todos los días. Imagínate dónde puede llegar tu mentalidad. Imagínate la capacidad que puedes llegar a tener si entrenaras tu mente todos los días.
si debatieras cada idea, cada estrategia, antes de tomar una decisión. Y por otro lado está la toma de decisiones, especialmente en situaciones críticas donde las emociones pueden influir muchísimo y hacer que tomemos una mala decisión. Y justo en esa situación también puedes aplicar la inteligencia artificial. Justamente para todo eso está este consejo de inteligencia artificial que está entrenado con el conocimiento de los grandes referentes, para que puedas hacer todo eso que hemos mencionado, pero utilizando el conocimiento de esos grandes referentes. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Esta es la infraestructura del consejo. Aquí podemos ver que está dividido en 3 partes. Por este lado están sus fuentes, y en estas fuentes están los activos, que son el conocimiento de 10 grandes referentes. Aquí al medio nos está mostrando lo que es un resumen de lo que contiene las fuentes. Es el chat donde vas a poder interactuar con la inteligencia artificial del consejo. Y por este otro lado está el estudio. Vamos a enviarle una situación que seguramente a muchos nos ha pasado, nos va a pasar. Estamos enviándole un detalle de una situación. No estamos utilizando un prompt avanzado, no estamos utilizando ninguna estructura exacta. Es un texto que cualquiera podría escribir. Simplemente es detallar qué es lo que está ocurriendo. En este caso dice lo siguiente: acabo de recibir un mensaje que me arruinó el día. Un cliente que consideraba importante me está pidiendo un reembolso y dice que no está conforme. Siento una mezcla de rabia y ganas de llorar. Y lo primero que quiero es escribirle un testamento justificando o simplemente devolverle todo para no pelear. No sé cómo manejar esto. ¿Qué hago para no perder el control y resolver esto bien? Aquí podemos observar cómo la inteligencia artificial está analizando y la respuesta que te va a entregar no es inmediata. Se va a tardar como 1 minuto porque está analizando la situación, está analizando toda la información que tiene en sus fuentes y una vez que termine de analizar, recién te entrega la respuesta. No es como otra plataforma de inteligencia artificial que te responde rápido. Aquí siempre se toma el tiempo para analizar y se tarda entre 1 minuto para darte la respuesta. Aquí ya nos ha entregado la respuesta y lo primero que nos está diciendo es: fase 1 nos hizo una auditoría estratégica. Nos dice lo siguiente: estás experimentando un secuestro de la amígdala donde tu cerebro primitivo ha tomado el control, induciendo una respuesta de lucha o huida ante lo que percibe como amenaza. El impulso de redactar un testamento para justificarte es un fallo crítico de ejecución, ya que si estás explicando, estás perdiendo autoridad y posición en la negociación. Rendirte y devolver el dinero inmediatamente solo para escapar de la fricción revela inseguridad y una absoluta falta de claridad operativa ante la presión. Este comportamiento te arrastra directamente al infierno táctico, un estado de miopía donde reaccionas emocionalmente a las acciones de los demás, perdiendo la visión a largo plazo de tu negocio. Debes separar inmediatamente los sentimientos de los hechos y entender que esta confrontación no es un ataque personal, sino un problema de gestión de datos que exige una respuesta fría desde el cerebro ejecutivo. Esa es la respuesta que nos ha entregado, la auditoría que nos ha entregado. Aquí puedes darte cuenta que no te está respondiendo desde la emoción. Esa es una de las ventajas que tienes con la inteligencia artificial. Muchas veces las personas nos dejamos llevar con las emociones en este tipo de situaciones en especial. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, en este caso el consejo, es mostrarte las cosas pero sin involucrar emociones. Y eso es lo que nosotros necesitamos para resolver problemas en nuestro negocio. Porque si dejamos que las emociones se involucren, lo más probable es que vas a tomar una mala decisión. Ahora, la fase 2 es el dictamen de referentes. Aquí nos está enviando qué es lo que nos diría cada uno de estos referentes en esta situación. Margarita Pasos te diría exactamente esto: el que reacciona pierde. Así que pon tu respuesta en cuarentena escribiendo lo que sientes en las notas del teléfono sin enviarlo.
esperando a que la corteza prefrontal asuma el mando de la situación. Cuando tenemos situaciones críticas como esto, lo mejor que puedes hacer con tus emociones es sacarlo, pero no con tu cliente, no con alguien. Y por eso aquí nos dice que tenemos que poner o escribir en una nota. Esa es una de las mejores formas en las que puedes expulsar toda esa emoción que sientes, porque si lo vas a retener, va a ser peor. Porque las decisiones que tienes que tomar siempre son con la cabeza fría, no con las emociones a flote. Alex Hormozi te diría exactamente esto. Alta emoción resulta en baja inteligencia, por lo que debes subirte al barco del enojo del cliente asumiendo la culpa total y mostrando más decepción por el error que él mismo, eliminando cualquier intento de minimización o excusa. Esto me parece muy interesante. Parece algo ilógico, pero si lo analizamos a profundidad, tiene mucha coherencia. Lo que Alex Hormozi nos dice es que literalmente tenemos que enojarnos más que el propio cliente. Si tú has entregado un servicio que no está cumpliendo los estándares del cliente, significa que no está cumpliendo tus estándares. Esto puede ocurrir por muchas razones. Puede ocurrir por un error de comunicación. Cuando tú estés presentando tu servicio o cuando hagan publicidad, la comunicación puede decir algo muy distinto a lo que realmente ofrece el servicio. Entonces, ahí es donde ocurre este tipo de situación. El cliente adquiere el servicio pensando que va a recibir una cosa, pero termina recibiendo otra cosa muy distinta. Lo que Alex Hormozi nos dice es que tenemos que enojarnos más que el mismo cliente. Si el cliente está decepcionado, tú tienes que decepcionarte mucho más que el cliente. Imaginemos esta situación. Tenemos un servicio, acabamos de lanzarlo y por alguna razón el cliente no recibió lo que esperaba o no cumple con las expectativas del cliente tu servicio. Estás en una llamada donde el cliente te dice: no estoy satisfecho, no me gusta por esta razón, y te empieza a explicar el porqué de su rechazo o el por qué te está pidiendo la devolución. Y en esa situación, en vez de molestarte, en vez de darle la devolución y no decir nada, le apoyas completamente. Le dices que tienes razón, que eso es inaceptable, le das razón absoluta. En esa situación, el cliente, en vez de atacarte, lo que va a hacer es bajar por completo la guardia y va a sentirse entendido y seguramente te va a decir más detalles, más información para que entiendas el por qué tu servicio o lo que le has entregado no cumple con los estándares. Y esa información es clave, porque ahí te vas a dar cuenta realmente de dónde surge el problema. Esos son datos para que tú puedas mejorar o eliminar de raíz ese problema para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que nos da a entender Alex Hormozi, que tenemos que responsabilizarnos por completo y estar más molestos que el mismo cliente. Pasamos al siguiente, Chris Voss. Te diría exactamente esto. Tu amígdala está activa y debes aplicar la regla de preguntarte por qué estás hablando para frenar el impulso de defender tu ego, utilizando en su lugar una auditoría de acusaciones para validar la queja antes de presentar cualquier argumento. Aquí nos dice algo similar, que tenemos que hacer una auditoría de qué es lo que está pasando realmente. Robert Greene te diría exactamente esto. Tienes prohibido reaccionar o enviar correos electrónicos redactando bajo estrés. Debes aplicar la regla del retraso y esperar 24 horas para responder, observando la crisis desde la perspectiva de la montaña para recuperar el control absoluto. Vamos a enfatizar que no debes tomar decisiones con las emociones a flote. Tienes que tomar las decisiones con la cabeza fría. John Maxwell te diría exactamente esto. Evento más respuesta igual a resultado. Y dado que no puedes controlar que el cliente pida su dinero, debes reflexionar en lugar de reaccionar para desactivar la actitud de víctima y resolver el problema con asertividad. Esas son las respuestas que nos ha entregado el consejo utilizando algunos de los referentes, y la mayoría coincide en que no tienes que tomar decisiones
con tus emociones involucradas. Cada uno tiene una forma de decirlo distinto, una regla distinta, pero al final todos llegan prácticamente a lo mismo. Otra cosa que podemos hacer ahora es pedirle que nos envíe un plan de acción de 24 horas. Justamente eso es lo que le vamos a pedir para que sepamos exactamente qué hacer, cómo actuar. Esto no es una verdad absoluta. No se trata de que la inteligencia artificial o el consejo te diga qué es lo que tienes que hacer todo el tiempo. Lo que hace el consejo es darte opciones, es mostrarte el panorama completo sin involucrar emociones. Y tú con toda esta información lo que tienes que hacer es tomar decisiones. Pero no se trata de hacer exactamente lo que dice el consejo. Uno, como líder de su negocio, es responsable de liderar ese negocio con su propio criterio. No puede dejarle el mando a alguien y mucho menos a la inteligencia artificial. Esta es solo una pequeña interacción que estamos teniendo con el consejo. Aquí solo estamos enviando mensajes sencillos, pero puedes cargar documentos como PDFs, documentos de tu Word. Puedes cargar material dependiendo a lo que necesitas auditar, lo que necesitas evaluar o lo que necesitas aplicar a tu situación real. Este consejo tiene un asistente por detrás que está trabajando y sabe exactamente cómo utilizar toda la información que tiene aquí de los referentes, sabe cómo tiene que responderte y también se puede personalizar para que sepa exactamente quién eres y para quién está trabajando, cuál es tu negocio y detalles que van a servirte mucho para cuando vayas a interactuar con este consejo. Ahí está el plan de 24 horas que nos ha entregado. Nos está detallando exactamente qué cosa podemos hacer para resolver la situación en la que nos encontramos. Esta situación que le hemos planteado era una situación crítica que seguramente muchos ya han pasado por esto. Quizás no con un cliente, quizás con un socio, quizás con un empleado, un colaborador, pero al final son situaciones críticas donde tienes que tomar decisiones con la cabeza fría. Y para eso es muy favorable analizar la situación, ver los diferentes puntos, ver el panorama completo, pero sin involucrar emociones. Y mucho mejor utilizando el conocimiento de grandes referentes que son expertos en resolver este tipo de situaciones. Ahora, algo que puedes hacer dentro del consejo es, una vez que tú termines de interactuar, de analizar tu situación, de aclarar todas tus dudas, vienes aquí, puedes eliminar el chat. Este es un entorno cerrado. Aquí no es como otra plataforma de inteligencia artificial donde todo lo que vas conversando se va acumulando y se hace como un desastre. Es como tener tu oficina digital y el chat es tu cuaderno digital, donde vas analizando, donde vas detallando, profundizando y creando estrategias con el consejo, y una vez que termines lo borras, lo eliminas. Obviamente información relevante como por ejemplo el plan de 24 horas que nos ha dado, podemos copiarlo a un documento para imprimir, para revisar o para archivarlo. Yo siempre recomiendo que todo lo que trabajes con la inteligencia artificial, con cualquier plataforma, siempre debes archivarlo. Eso es lo que te permite tener el control absoluto, eso es lo que te permite no depender de ninguna plataforma. Porque si tú vas a trabajar con la inteligencia artificial y vas a dejar todo lo que vayas trabajando en sus diferentes ventanas o en diferentes plataformas, si ocurre algo con tu cuenta, si la plataforma tiene algún inconveniente y dependes de esa plataforma, te vas a quedar estancado. Por ejemplo, yo actualmente trabajo con diferentes plataformas de inteligencia artificial y no dependo de ninguno. Todo lo que trabajo siempre lo archivo en mi bóveda. Para mí Google Drive es una bóveda donde voy cargando todo. Y también utilizo Notion, pero en Google Drive puedes organizar muy bien tus documentos y la ventaja que te da esto es que lo puedes enlazar con cualquier inteligencia artificial para no estar descargando cada documento que quieres que la inteligencia artificial lo revise o lea. Y si en algún momento
ocurre algo con cualquier plataforma de inteligencia artificial, yo cambio de manera inmediata. De hecho, hace una semana atrás, la plataforma de Google tuvo un problema porque estaba actualizando. En cada actualización de cada plataforma siempre ocurren problemas, cambios. Pasa lo mismo con ChatGPT, con Gemini, con Claude, con absolutamente todas las plataformas. Y si tú dependes de una plataforma, vas a terminar muy perjudicado. Por ejemplo, en Gemini, yo tengo a todos mis asistentes creados. La mayor parte trabajo dentro de Gemini, porque ahí están todos mis asistentes. Pero justo el problema que ocurrió fue que yo no podía utilizar esos asistentes. Estaban ahí, estaban creados, pero cada vez que yo le enviaba un mensaje pasaba algo que al final ese mensaje no le llegaba a ese asistente. Se saltaba al chat general y a mí no me sirve trabajar con el chat general porque ese chat general no tiene la identidad que tiene mi asistente, no sabe cómo se hacen las cosas como sabe ese asistente con el cual siempre trabajo. Intenté resolverlo porque creí que tal vez solo era mi cuenta, pero resulta que estaba ocurriendo ese tipo de problemas con muchas cuentas. Porque justo en ese entonces estaban haciendo la actualización donde estaba incluyendo sus cuadernos de notebook a Gemini. Entonces, con toda esa actualización ocurren este tipo de problemas. Y lo mismo ocurrió con ChatGPT, con sus asistentes, también tuvieron este tipo de problemas. Y como yo tengo todo documentado, tengo el system prompt de mis asistentes en archivos, en vez de frustrarme y estar intentando una y otra vez arreglar ese problema, lo único que hice fue agarrar el system prompt, crear esos asistentes en otra plataforma, en este caso Claude, y terminé trabajando y realizando lo que estaba haciendo en ese momento sin frustrarme, sin agotarme, porque no solo tengo documentado los system prompts, también tengo documentado todo lo que voy trabajando. Así que si se eliminan los chats o pasa algo, no tengo ningún problema, porque todos los documentos tengo respaldados y guardados en diferentes plataformas. De esa forma no tengo ningún problema y puedo trasladarme a otra plataforma de inteligencia artificial en cuestión de minutos. Esa es la forma en la que tienes que operar para no estancarte con ninguna plataforma, porque las plataformas de inteligencia artificial siguen cambiando, siguen actualizándose, siguen mejorando y siempre va a ocurrir este tipo de situaciones. Puede que una plataforma sea mejor que otra. Yo empecé con ChatGPT y actualmente utilizo Google y posiblemente me cambie a otra plataforma. La ventaja que tienes al trabajar con este consejo de inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no te responde de su conocimiento, no busca en redes, no busca en la web. Utiliza el conocimiento de esos referentes, las reglas, los métodos, las enseñanzas que ellos mismos están aplicando hoy en día en sus negocios. La otra ventaja es que es un entorno cerrado, donde tú puedes cargar los documentos que necesitas, los trabajas y luego lo eliminas. Tienes esa facilidad de enviar mensajes o cargar documentos. Y documentos extensos entre 20, 50 o 100 páginas lo puedes cargar sin ningún problema, lo va a analizar, lo va a auditar, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Puedes utilizar de muchísimas formas este consejo. Es como si estuvieras sentado en una mesa y a tu alrededor estuvieran sentados estos grandes referentes, listos para ayudarte en cada situación de tu negocio, en cada toma de decisiones. Esta es una de las grandes ventajas que hoy en día te ofrece la inteligencia artificial y es la misma forma en la que los grandes referentes están utilizando la inteligencia artificial. Si ves sus podcasts de los más grandes referentes, que en su mayoría siempre mencionan la inteligencia artificial, porque actualmente si no estás utilizando inteligencia artificial, literalmente te estás quedando atrás. Te estás saliendo tú solito del mercado. Si tú te pones a escuchar un podcast de ellos, en la mayoría de los casos o en todos mencionan este tipo de uso, donde la inteligencia artificial es tu socio, es tu contrincante, es quien te ayuda a tomar mejores decisiones, a analizar, a ver puntos ciegos. No lo utilizan para buscar, no lo utilizan simplemente para hacer automatizaciones. Pero una automatización no está hecho para el líder del negocio, no está para ayudarte a tomar mejores decisiones, está para automatizar un trabajo operativo, un trabajo repetitivo.
En la descripción te dejo el acceso donde puedes llenar el formulario para acceder a un grupo privado donde vamos a estar mostrando cómo funciona el consejo y donde vas a poder tener un acceso de 24 horas para probarlo por ti mismo. Si tu perfil encaja, vas a poder acceder a este grupo privado. Con esto me despido y nos vemos en un próximo video.